Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista Paco Polit del Grupo Plaza. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de la actualidad del Valencia, que por desgracia es negativa. Sí, evidentemente, a ver, a estas alturas yo creo que todo el mundo en España sabe cómo está la situación ahora mismo en el Valencia, todas las cosas que han pasado en apenas 2, 3 semanas prácticamente. Acuérdate que a finales de enero pues estaba Gattuso todavía por aquí y en apenas 2 semanas pues hemos pasado de Gattuso a Boro, de Boro a Baraja y tiro porque me toca. Esto al final es simplemente un pasito más en este proceso de descomposición que Peter Lim lleva ya muchos años encabezando en el Valencia, pero evidentemente, pues aquí estamos, ¿no? Para cualquiera de las cuestiones que vayas a plantear, para hablar un poco de cómo vemos el tema, que la verdad se ha puesto bastante complicado, ¿eh? Con el equipo, conforme hablamos ahora mismo, todavía en puestos de descenso. Claro, el equipo está 18º con 20 puntos. ¿Crees que realmente corre peligro de descender a segunda división o que es un momento puntual que saldrá de ahí, de esa situación? Pues a ver, evidentemente, estando el equipo entre los peores tres clasificados, pues sí, el equipo corre riesgo de bajar a segunda división y de hecho por eso Boro no ha continuado en su cargo como entrenador interino hasta final de temporada. En el momento en que se le nombró, desde el Valencia insistieron en que iba a mantenerse en el cargo los 5 meses que quedaban y sin embargo pues las 3 derrotas que ha sumado el equipo han hecho que eh, se intente revertir la situación trayendo a Baraja. Así que sí, la respuesta es que evidentemente el Valencia a día de hoy es candidato al descenso y va a tener que luchar por salir de la zona baja. Claro, la primera, antes de entrar a opinar sobre Baraja, Marchena, que está dentro también del cuerpo técnico, ¿qué te pareció la salida de Gattuso? Bueno, pues me parece que es el enésimo ejemplo de entrenador engañado por la propiedad del Valencia y en este caso yo creo que es todavía más sangrante porque hablamos de un entrenador que vino de la mano de Peter Lim, asociado de Jorge Méndez, un entrenador de la confianza del máximo accionista y que sin embargo no ha tenido ningún reparo en quemar a lo bonzo como a todos los anteriores. Pasó con Bordalás, pasó con Javi Gracia, pasó en su momento con Marcelino, al que tiraron de Valencia como a un perro, se podría decir. Y en el caso de Gatuso, pues evidentemente su forma de salir no ha sido tan incendiaria como en el caso de Marcelino o incluso si me apuras de Bordalás el año pasado, que tampoco fue demasiado duro en su salida del club, pero evidentemente Gattuso se marcha decepcionado, engañado, pensando que le habían prometido una serie de refuerzos en el mercado de enero y finalmente ninguno de ellos acabó llegando al Valencia y una vez él fue consciente de que la situación se había complicado mucho y de que todos los refuerzos que le habían prometido no iban a llegar, pues él en el penúltimo día de mercado, si no recuerdo mal, el 30 de enero, en una reunión con Lei Jun, la presidenta del club, dijo que se marchaba y que quería romper la vinculación contractual porque no se veía ahora mismo, ya no si con fuerzas, capacitado, sobre todo si no se veía con ganas de seguir adelante de un proyecto en el que le habían prometido una serie de cosas y una vez más le habían engañado como a todos los demás. Claro, también te quería preguntar si el Valencia económicamente se podría haber permitido algún refuerzo en este mercado de invierno. Pues yo siempre digo lo mismo, si tu máximo accionista es un multimillonario y no puedes fichar ni siquiera un jugador libre de contrato o un jugador cedido durante 6 meses, ¿para qué narices quieres a un multimillonario al frente de la entidad? Es que es una cosa absolutamente incomprensible. Mi opinión, claro que el Valencia podría haberse reforzado en el mercado de enero. El problema fue que ni las opciones que la dirección deportiva del club, encabezada por Miguel Ángel Corona, que había trabajado Corona, convencían a Gatuso por el nivel, en su mayoría bajo, de los futbolistas que había mirado, porque no vamos a descubrir nada. Digamos que el Valencia no es precisamente un lince a nivel del mercado, no solo en España, sino también en toda Europa, ni las opciones que a Gattuso le gustaban y le cuadraban, como por ejemplo traer a Saúl del Atlético de Madrid durante 6 meses cedido, encajaban económicamente en lo que Valencia podía ofrecer. Saúl tiene una ficha altísima en el Atleti, estamos hablando, creo que son, no sé si son 7, 8 millones netos por temporada, estamos hablando de una pasta. Y el Valencia no podía pagar
3 millones netos, 3 millones y medio netos al Atleti por la mitad de su ficha en calidad de cedido. Con lo cual, entre unos y otros la casa sin barrer, el Valencia no firmó futbolistas a pesar de que lo necesitaba y por eso en ese momento pues Gattuso decidió marcharse o, tal y como lo puso el club, de mutuo acuerdo se decidió la desvinculación. Claro, también un poco la esperanza ha sido Cavani, pero también tiene una edad y también las lesiones pues le está pasando un poco factura. A ver, es normal. Yo creo que Mm. todos éramos conscientes de que Cavani venía al Valencia en una situación absolutamente diferente a la que el gran Cavani que todos hemos conocido ha dispuesto en sus diferentes etapas, en el Manchester United, en el Nápoles y demás. Es un jugador de 35 para 36 años, evidentemente ya tiene una edad, evidentemente las articulaciones sufren bastante, a nivel muscular también los jugadores ya no recuperan igual y efectivamente pues ha caído ahora por 3, 4 semanas, yo creo que recortará plazos, pero prácticamente un mes va a estar fuera de combate y teniendo en cuenta que el Valencia había fiado gran parte de sus opciones este año a que Cavani estuviera fino, en forma y sano y salvo durante todo el año y marcase 10, 15 goles por lo menos, pues te puedes imaginar que si la situación ya era complicada, imagínate ahora sin Cavani durante los próximos 5 o 6 partidos, lo complicada que se puede poner. Claro, y es que además, por ejemplo, otro jugador importantísimo que me parecía era Carlos Soler y es que está mal vendido también, porque todos los jugadores que salen del Valencia son mal vendidos o mal liberados. Sí, es un poco la tendencia que se ha vivido en el club en los últimos, yo diría que 9 años. Durante el impasse, los 2 años en los que estuvieron Mateo Alemán y Marcelino, las cosas se hicieron con un poco más de trellat, con un poco más de sentido común, pero en el momento en que los dos fueron liquidados por Peter Lim en el año 2019, pues volvimos un poco a las andadas, ¿no? Fichar muy caro, vender muy barato, fichar jugadores que no tienen el nivel o tienen un nivel inferior a los que se marchan y los que se marchan regalarlos prácticamente. Simplemente repasar a los Parejo, Condovia, Ferran, Carlos Soler, Guedes. Al final el Valencia, por esos futbolistas que en cualquier otro contexto o en cualquier otro club le repercutirían al equipo en cuestión muchos millones de euros, pues en el caso del Valencia, con alguna excepción honrosa, Rodrigo, por ejemplo, que se vendió por una cifra alta, Guedes incluso este año no ha sido una mala venta del todo, pero está lejos, por ejemplo, de los 50 o 60 millones que se llegaron a rumorear en su momento por Guedes, con lo cual, Mm. efectivamente, si el Valencia casi siempre ficha caro, casi siempre ficha mal y casi siempre vende mal y casi siempre vende barato, pues normal que todos los años las pérdidas se amontonen y la situación del club sea la que es. Claro, y ahora hablando ya de Baraja y de Marchena, ¿qué te parece que es esta opción como entrenador? Pues a mí me parece una apuesta de riesgo absoluto, pero propia más bien de la desesperación que el Valencia muestra a día de hoy, de la falta de alternativas que el Valencia ha mostrado también en su dirección deportiva. Y para los que no lo sepan todavía, pues simplemente yo creo que dando un dato, un detalle, queda todo claro. El fichaje de Baraja es más una apuesta del propio Baraja que del Valencia. Es el Pipo Baraja el que hace 2 semanas o así aproximadamente, a través de gente de su confianza, de su entorno, de su agente, se ofrece al Valencia como remedio, como solución a la situación tan desesperada a nivel deportivo que vivía el equipo. Y el Pipo se ofrece sin poner condiciones, simplemente que Marchena viniera de su mano, sin traer su staff, sin traer a 7, 8, 10 personas junto a él, sin poner condiciones económicas elevadas, al revés, es muy económico para Peter Lim y sobre todo sin pedir una extensión de contrato en caso de salvar al equipo. Baraja viene para 4 o 5 meses y él es el primero en que lo puso sobre la mesa, con lo cual todo ello endulzó el caramelo a Peter Lim a la hora de elegirle a él por encima de otras opciones que podía haber en el mercado, como podía ser, por ejemplo, Vicente Moreno, que está en Oriente Medio entrenando, al que hubiera costado un poquito más sacar de su actual club, o, por ejemplo, Nuno Espíritu Santo, que es y sigue siendo el favorito de Peter Lim para un día volver al Valencia, pero cuyo contrato tenía una cláusula que hacía que el club tuviera que pagar entre 4 o 5 millones de euros para liberarle. Peter Lim ni tiene ese dinero a día de hoy en el Valencia, ni está dispuesto a ponerlo en el Valencia. Con lo cual, al final, todos los caminos conducían a Baraja. Es un riesgo, como te decía, porque no tiene experiencia en primera división y porque llevaba prácticamente 2 años sin entrenar. Su última experiencia creo que fue en el Betis, en el Tenerife, perdón, en segunda división. Así que, por un lado, la ventaja es que es una leyenda del club, sabe perfectamente lo que hay en juego y sabe perfectamente lo que tiene que tocar, los resortes que tiene que tocar a nivel emocional con los aficionados y creo que también sobre la plantilla. En el lado negativo, pues una ausencia
absoluta de experiencia en primera división y que literalmente Alberto esto es la última bala. Si esto sale mal, pues lo normal es que el Valencia acabe cayendo a segunda división. Pero también estamos hablando del entrenador, pero ¿quién crees que en el vestuario tiene que dar un golpe encima de la mesa y a pesar de todas las complicaciones que existen en el club, pues intentar sacarlo adelante? Bueno, evidentemente, en el momento en que has ido socarrando y fumigando y quemando entrenadores, primero Gattuso, luego posteriormente Boro, en las 2 semanas que pasó aquí, pues a los jugadores cada vez les queda menos escudo o menos paraguas. Es lógico y normal que la gente vea a la plantilla como, primero, la responsable de que esté el equipo en descenso y, en segundo lugar, la responsable de sacar al equipo de ahí. Pero al mismo tiempo yo creo que en general el aficionado promedio del Valencia es consciente de que la culpa de lo que está pasando no es de los jugadores, ni de Baraja, ni de Marchena, ni de Gattuso, ni de Boro. La culpa es de Peter Lim y en su defecto de los que Peter Lim ha puesto aquí al mando, que son por orden Lei Jun, el hijo de Peter Lim, Kiat, que es consejero, y Miguel Ángel Corona, que es el director deportivo de la entidad, aunque Corona también habría que debatir un poco hasta dónde llega su responsabilidad. El valencianista sabe que la culpa de todo la tiene Peter Lim y sabe que para que el equipo salga del hoyo va a tener que apoyar al equipo a muerte. Y por eso lo hemos visto en los últimos partidos y lo vamos a volver a ver dentro de un par de semanas contra la Real Sociedad. Los aficionados se han organizado, hay una plataforma, una asociación nacida desde hace 2 años y medio que es Libertad UCF, que es la que está coordinando todas las protestas y todas las acciones contra la gestión de Peter Lim, y son conscientes de que hay que alternar la protesta clara, directa y contundente contra el máximo accionista al tiempo que se apoya al equipo, porque sin el apoyo de la afición, este Valencia inmaduro, tierno, joven, blandito en ocasiones, inexperto en la mayoría, no va a poder ganar muchos partidos en lo que queda de temporada. Con lo cual, el aficionado promedio sabe que hay que ir contra Meriton y hay que apoyar al equipo al 100% para poder salir de esta situación y que el Valencia en algún momento vuelva a tener un futuro. Y las dos últimas preguntas que te hago es, ¿crees que estas protestas por parte de aficionados, de asociaciones, como tú has dicho, pueden conseguir alguna cosa? Evidentemente sí. Evidentemente yo creo que la visibilidad que le otorgan al problema que hay en el Valencia a nivel mundial es muy importante. La imagen del pasado fin de semana, el día del Athletic Club de Bilbao, a pesar de perder el partido, yo creo que fue muy potente, llamó la atención de muchos medios de comunicación angloparlantes, anglófilos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Singapur, y eso es lo que en el fondo le pica a Peter Lim en la reputación y en el fondo también en el bolsillo, ¿no? Porque al final un multimillonario vive de la reputación y todo acaba repercutiendo en su economía. Así que yo creo que sí, protestar evidentemente sirve. De hecho, el derecho al pataleo es lo único que no nos pueden quitar a los seres humanos. Y en el caso del Valencia, pues al aficionado le han quitado la capacidad de ir a las juntas de accionistas, la capacidad de sentir al club como suyo porque lo han desnaturalizado y los valencianos ya no lo sienten como suyo, ni los valencianistas tampoco, pero lo que no le pueden quitar al aficionado, al seguidor, es el derecho al pataleo. Así que sí, evidentemente pienso que protestar sirve y mucho en un poco la búsqueda de que Peter Lim un día de estos venda al club y se marche lo más lejos posible. Y la última pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son tus sensaciones a nivel personal de lo que el futuro cercano del club? ¿Qué crees que puede ocurrir? Pues a ver, yo personalmente pienso que el partido contra el Getafe del próximo lunes es uno de los más importantes que he vivido en 36 para 37 años que tengo, porque yo soy del 86, yo no viví en primera persona el descenso, nací posteriormente, pero en todos estos años el Valencia jamás realmente ha corrido riesgo de descenso a estas alturas. De hecho, la clasificación hoy del Valencia es la peor desde el año 86, por algo será. Ni siquiera en la temporada 2008, cuando el Valencia estuvo, pues eso, flirteando un poquito con la zona baja, cuando echaron a Koeman, Sí, recién lo de ganada la Copa Koeman. del Rey. Ni siquiera en ese momento vi al equipo tan mal, porque entre otras cosas, aquella plantilla era un plantillón. Savilla, Sí. Silva, Mata, Baraja, Marchena, Albelda recuperado, Cañizares en sus últimos partidos. Yo qué sé, era un equipazo a todos los niveles. Sin embargo, este Valencia no lo es. Este Valencia es un equipo, como te he dicho, muy inexperto, le faltan jugadores veteranos, le faltan jugadores de calidad y por eso digo que la situación hoy para mí es mucho peor que la del año 2008. Así que en lo personal yo le tengo bastante miedo, respeto, pánico incluso al partido contra el Getafe. Creo que es fundamental que el Valencia aproveche este efecto baraja para ganar ese partido y salir del pozo y a partir de ahí pelear cada punto hasta llegar a los 40, 42.
En caso contrario, pues sí, estaríamos hablando de que Baraja, a pesar de su valentía y de que creo que nadie le va a poder reprochar nada, pues tendría el tachón imborrable para siempre en su currículum de ser el entrenador que no pudo salvar al Valencia y que acabó con los huesos del club en segunda división. Con lo cual, en lo personal, yo le tengo bastante temor a lo que resta de temporada. Creo que ha sido un triple mortal con tirabuzón y sin red lo que acaba de hacer Meriton al designar a Rubén Baraja y Marchena al frente del club en lugar de buscar a un entrenador experimentado, veterano, que ya ha curtido en este tipo de luchas por no bajar y que habrá que acogerse sobre todo a la fuerza de Mestalla, a la potencia de la afición como equipo local, para que lleven volandas a los chavales y consigan los puntos necesarios. En caso contrario, pues ya te puedes imaginar que las perspectivas no son demasiado optimistas. Pues bueno, Paco, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por otorgar tanta visibilidad y contarme bien de mano con toda la información que tienes la actualidad del Valencia. Pues para eso estamos, para ayudar en lo que podemos, sobre todo para darle difusión a lo que está ocurriendo en Valencia, que entiendo sobre todo que a nivel nacional la gente está más preocupada con el Barça, con el Madrid, con la Champions, con los árbitros y tal, pero bueno, aquí en Valencia hay un club que se muere, hay un club Eso es. que necesita de toda la visibilidad posible. Y no se muere, de hecho lo están matando y por eso yo creo que hay que denunciarlo todo lo que podamos e intentar que todo el mundo se entere para que al menos no se pueda decir que nos quedamos quietos sin hacer nada. Pues lo dicho, muchísimas gracias y mucha suerte. Un abrazo grande. Un abrazo.